Ya tenemos en los estudios centrales al señor alcalde de la ilustre municipalidad de Comparolá para resumir estos 29 días de lo que ha pasado el terremoto del 16S. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted, Danilo, y a toda la gente que nos escucha a través de la señal de la radio. Alcalde, sin lugar a dudas, los comparolinos somos duros, ¿ah? Porque hemos pasado por un terremoto, lluvia, nieve, una helada espantosa, y seguimos en pie. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, han sido ciertamente complejos los últimos 30 días, un terremoto que se generó el 16 de septiembre, en la víspera de las fiestas patrias, que produjo una alteración del ritmo de vida de los combarbalinos y las combarbalinas, pero ciertamente desde el primer minuto de esta catástrofe, y lo pude constatar en mi recorrido en las primeras horas de la noche de ese día, la gente tuvo un espíritu cívico, una tranquilidad, a pesar del temor por los movimientos, por las réplicas que se sucedían una tras otra, notable. Y en ese sentido el primer agradecimiento es para ellos por el comportamiento ejemplar que tuvieron, cómo pudieron organizarse por sí solos, activarse, salieron de su vivienda buscando espacios seguros. Nosotros recorrimos durante toda esa noche en distintos puntos de la comuna, en el sector urbano, que eran las posibilidades que teníamos de conectividad en ese momento, porque debimos constituir el comité operativo de emergencia junto con personal de la municipalidad de Combarbalá. El rol de carabinero ahí fue fundamental, ya que debido al movimiento no pudimos entrar en primera instancia al municipio, teníamos un gran desorden, muchos vidrios rotos, por lo tanto no se hacía seguro en ese momento e inoficioso en ponerse a limpiar en medio de la noche, sino que Carabineros prestó sus dependencias y ahí junto con bomberos, con personal directivo de la municipalidad, nos pudimos reunir, recabar las primeras informaciones y tomar las primeras medidas de una noche que fue muy, muy larga para todos los combarbalinos y combarbalinas. Alcalde, es notable, aquí quiero hacer una salvedad, es muy notable el manejo que usted le dio a las primeras horas del día 17, cuando vimos personal de la ilustre municipalidad realizando un primer catastro que lo realizaban los funcionarios mismos, que estuvieron siempre al lado suyo para ir casa por casa dentro de la ciudad y después expandirse hacia el sector rural para saber realmente lo que estaba pasando con nuestros vecinos. Efectivamente, el rol que han tenido nuestros funcionarios municipales en esta catástrofe también ha sido notable. Todos nos vimos afectados, todos sentimos miedo, todos tuvimos de alguna u otra manera algún tipo de daño, pérdida, pero aún así se concentraron los trabajadores de la municipalidad en el municipio para comenzar las labores de levantamiento de información preliminar, para empezar a trabajar rápidamente en la conectividad. Yo le quiero comentar, por ejemplo, algunas cosas importantes. La primera acción de ayuda que entregó la municipalidad la noche del terremoto tuvo que ver con los vecinos que venían viajando desde La Serena, Ovalle, a Combarbalá y quedaron atrapados en la cuesta de Los Mantos. En ese momento se presentaron los conductores de la municipalidad y dispuse de 2 para que partieran en el bus municipal hasta el sector de Manquehue, donde se pudieran aproximar para poder recoger a estos vecinos que venían a pie caminando. En esos minutos, una primera acción de trabajo de nuestros funcionarios. Al otro día, a primera hora de la mañana, teníamos al personal administrativo de distintos departamentos que concurrió hasta el municipio, iniciando las encuestas, y adicionalmente, el personal de movilización, de aseo y ornato, ya estaba desplegado en la comuna, en la rehabilitación de caminos, en los trabajos de remoción de escombros. Es decir, la respuesta para un municipio como Combarbalá, que es pequeño, yo creo que fue pertinente, adecuada, dentro de los recorridos que he hecho por toda la comuna. Por eso no he hablado tanto, porque me he dedicado a hacer más que a hablar. Me encontré con vecinos en el sector de la Invernada y me comentaban, y me lo comentó muy emocionado el dueño de casa, que en la Invernada, para que usted sepa, el año 97 estuvo 7 meses con el camino cortado. Nosotros, con maquinaria municipal, luego del terremoto del 16 de septiembre, en 3 días ya habíamos restablecido la conectividad hacia la Invernada. En una semana teníamos rehabilitado el acceso hasta el sector de Chépica.
En 10 días ya teníamos habilitado el sector de San Lorenzo y La Saucera, y durante los días de las fiestas patrias, entre el 17 y el 18 de septiembre, con maquinaria municipal, movimos los rodados que estaban en la Cuesta de la Viuda, movimos los rodados que estaban en la ruta que unen con Barbalá, con Montepatria, y en más, la maquinaria municipal de Combarbalá, abriendo el camino a la Panamericana, llegó prácticamente a Canela. Es decir, hubo un trabajo comprometido, coordinado, que rindió sus frutos. Y se pudo ver en la normalidad, en el retiro de escombros, en la limpieza que vio la propia Presidenta de la República, que se sorprendió cuando llegó a Combarbalá, porque en este terremoto catalogado como mentiroso por todos los expertos, donde las fachadas muestran algunas grietas, algunos daños, pero en su interior las viviendas de adobe se han visto severamente perjudicadas. Teníamos una ciudad donde se podía circular, donde era posible desplazarse, donde hubo comercio, donde en ningún momento se generó desabastecimiento. Así que en ese sentido el rol de trabajo, de coordinación es destacable, loable, y ciertamente muestra un compromiso de la gente que está en el municipio, de su gran mayoría, por entregar las mejores condiciones a nuestros vecinos y vecinas. Hay que destacar, por ejemplo, que en situaciones como el servicio eléctrico, en 72 horas habíamos restablecido prácticamente el 95% de la energía en la comuna. En sectores del radio urbano, la energía eléctrica se comenzó a restituir el 17 de septiembre cerca de las 3 o 4 de la madrugada. Lo vi porque estaba en el centro de la ciudad yo a esa hora, y vi cómo se restableció el servicio, a lo menos de alumbrado público. Por lo tanto, el trabajo que se ha hecho, el despliegue, ha sido muy importante. Hemos dado todos nosotros lo mejor de lo nuestro, con un sentido no solamente ciudadano, con un sentido patriótico. Porque en estas circunstancias, en estas situaciones complejas, cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que efectuar acciones, cuando es necesario tener la suficiente racionalidad para poder enfrentar una catástrofe de estas magnitudes, creo que las decisiones que se tomaron, las acciones que se llevaron a cabo, fueron todas en directa beneficio de nuestros vecinos y vecinas, y eso, en ese sentido, me deja conforme, aun cuando se pueden cometer errores. Porque quien diga que no comete ningún error, quien tenga recetas mágicas para solucionar todo en un día, como escuché por ahí que era posible catastrar, entregar ayudas, construir viviendas de emergencia, construir los subsidios, todo prácticamente en una semana, es gente que utiliza los espacios que tiene solamente para generar desinformación en la gente. Nosotros estamos actuando con un sentido de seriedad, con un sentido de realismo, y en ese ámbito creo que, a pesar de las dificultades que se pueden haber generado, a pesar de los ripios que pueden haber, que siempre existen en todo tipo de acción humana, eso es lo que caracteriza al ser humano, el no ser un ente perfecto. Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias de lo que ha requerido la población. Sin lugar a duda que la capacidad operativa que tuvo el cuerpo del trabajo que tiene usted con respecto a maquinaria pesada, realizó grandes obras en ese instante, porque eran a horas del terremoto del pasado 16F. Alcalde, lo quiero llevar a otro lugar. Usted acá me acaba de decir la desinformación. Existen algunas personas que por desconocimiento o capacidad operativa no tienen la manera de entregar la información adecuada a quienes lo necesitan. Como por ejemplo, existen varias llamadas. ¿Es para todas las ayudas, para todos los vecinos? A ver, ese tema yo creo que es muy importante y fundamental, y hay que clarificarlo de manera sencilla. Primero vamos a hacer una distinción. Las personas pueden hablar en un micrófono dando su opinión, cómo me gustaría que fuera, cómo yo creo que debería ser, cómo yo pienso que se debería hacer, pero una cosa muy distinta es la información de carácter oficial. La ficha FIBE, que es una ficha concebida por el Ministerio de Desarrollo Social, tiene la característica de hacer una evaluación cuantitativa de los daños que tienen las personas.
El único filtro que tiene esa ficha es moral. ¿Qué significa eso? Cada persona, en su fuero interno, si ha tenido un daño grave o severo, pide que se le haga la ficha. A partir de lo que recolecta esa ficha como información, se genera una primera ayuda, el bono en seres, que en nuestra comuna ha beneficiado hasta la fecha, entiendo, o ya están cuantificados cerca de 155 familias que van a recibir ese bono por 500.000 pesos. ¿Para quién está destinado ese bono? ¿Para todos los que recibieron la ficha FIBE? No, sino para aquellas personas que tienen un daño de sus enseres que es de carácter grave e irrecuperable. Alcalde, quedémonos en este bono. Pero finalmente, ¿quién decide que a esa persona se le ayuda? Esto lo decide el nivel central. El Ministerio de Desarrollo Social decide las ayudas que se entregan a través del bono en seres. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo determinará a quiénes se le entregarán los subsidios, tanto de reconstrucción como el Banco de Materiales de Construcción. Y la Oficina Nacional de Emergencia, que es la ONEMI, determina a quién le llegan las viviendas de emergencia para enfrentar esta contingencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este momento financiado directamente por el Ministerio del Interior? Todo lo que tiene relación con las demoliciones. Como usted sabe, y los vecinos sabrán, antiguamente cuando el director de obras emitía un decreto de demolición, el propietario tenía que, con sus propios recursos, pagar la demolición de la propiedad que estaba en riesgo de derrumbe. En esta condición de terremoto, esa situación ha cambiado. Va a ser el Estado de Chile el que se va a hacer cargo del pago de todas las demoliciones. Y en ese sentido, para poder nosotros hacer efectivo ese pago que ejecuta el Ministerio del Interior, necesitamos que esa persona, 1, haya tenido la ficha FIBE, 2, que haya sido visitado a lo menos por el director de obras que haya emitido el decreto de demolición. Por lo tanto, es importante recalcar que las ayudas son para las personas que lo necesitan realmente. Son para las personas que lo necesitan realmente. Usted no puede comparar a una persona que tenía un daño que equivale a que se le hayan roto las tazas o los platos de la casa a una persona que producto del terremoto perdió su refrigerador, su cocina, su horno, su lavadora, sus camas. En estricto rigor, claro, los dos tienen daño. A uno las tazas y al otro todo su electrodoméstico y sus camas. Pero el Estado va a beneficiar a la persona que tenga el daño grave, severo. Por lo tanto, ¿todas las personas que han sido encuestadas con la ficha FIBE van a recibir algo, cualquier cosa? No, porque no todas las personas en esa ficha se va a reflejar un daño severo o de tal magnitud que vaya a significar la entrega de un recurso por parte del Estado. Por lo tanto, estos llamados a que hay que entregarle ayuda a todos porque sí, porque el terremoto los afectó a todos, bueno, es verdad, a todos nos afectó el terremoto, pero el terremoto ha afectado en distintas dimensiones a las personas. Y en ese sentido, el apoyo del gobierno va a aquellos daños que generan una pérdida irreparable. Todos probablemente sufrieron pérdida de losa o de algunos utensilios menores de la vivienda, pero no todos perdieron todo su electrodoméstico, sus camas, es decir, todos sus enseres. Para eso está orientado ese bono que es filtrado, ojo con eso, por el Ministerio de Desarrollo Social, y si la gente ha visto la prensa, además va a ser fiscalizado por cuanto la entrega de recursos públicos tiene un control de parte de distintos organismos. Y ya ha habido un anuncio por parte del gobierno en el sentido de que todas las ayudas tendrán que pasar por un filtro de control para que los recursos del Estado vayan destinados precisa y específicamente a las ayudas que fueron entregadas. Y quisiera hablar, porque esto golpea el tema de los bonos en seres a la gente del sector tanto urbano como rural. Las demoliciones también al sector tanto urbano como rural. Pero también hay otro tipo de ayudas que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo que se está haciendo con los emprendedores, los comerciantes de la comuna que han tenido un daño que implique un apoyo por parte de la Corfo o de Cercotec o de Fosis, en algunos casos, para poder paliar las pérdidas mayores por el terremoto. También está el apoyo
que tiene destinado el Ministerio de Agricultura a través del INDAP, por un lado para los regantes que han visto la capacidad de riego dañada, ya sea por destrucción de los canales, por soterramiento, por su bloqueo, por rodados, y lo que le hemos pedido al gobierno también, el dejar también recursos para el apoyo a los vecinos del secano, que han tenido como principales daños que se han aterrado sus pozos, que las pasteras se han destruido, que su infraestructura productiva se ha visto dañado, y en ese sentido INDAP también está haciendo un catastro. Entonces, si usted me pregunta o un vecino tiene la duda, ¿por qué me han visitado tantas veces? Claro, Bueno, porque el Estado tiene distintos instrumentos para canalizar la ayuda. Si usted vive en el sector rural y es usuario del INDAP y el terremoto le ha destruido todo, va a ser visitado por el municipio para aplicarle la ficha FIBE, va a ser visitado por el Serviu para poder determinar el daño de la propiedad, va a ser visitado por el INDAP para ver si es que el daño productivo amerita un apoyo o recursos para poder rehabilitar algún tipo de infraestructura, y si además tiene un local comercial va a ser visitado para hacer la ficha económica que va a apoyar Cercotec. Eso es lo que tiene el Estado hoy. Ciertamente, este terremoto tiene que generar instancias a nivel nacional para que existan instrumentos que sean más concentrados, que permitan canalizar los recursos y las ayudas de manera más expedita, pero eso es una discusión que vamos a tener para el futuro. Ahora tenemos que regirnos con el marco legal y la estructura que tiene el Estado para esta situación, que implica que existe la ficha FIBE, la ficha de Serviu, la ficha de Agricultura, que es de la Comisión Nacional de Riego, junto con INDAP, y además una ficha económica que es de Corfo y Cercotec. Ahí queremos aclarar entonces este tema para los vecinos de la comuna de Combarbalá con respecto a estas entregas de ayuda que efectivamente no pasan por sus manos, solamente usted cumple con levantar la información y los diversos ministerios son los que otorgan esto y después le llega a su cuenta luz, ¿verdad? Efectivamente, aquí se hacen cruces de información bastante importantes. El Estado ha ido creciendo en su base de datos con respecto a las personas. Lo que sí quiero hacer una salvedad tiene que ver con las personas que tengan un subsidio habitacional de Serviu. Si las personas tienen un subsidio habitacional y esa casa de Serviu se ha visto dañada, los subsidios que se entreguen no van a ser bloqueados por tener ya el subsidio habitacional, porque estamos en una situación especial, que es una situación de catástrofe, y Serviu entiende esa situación. O sea, me quiere decir que va a haber un subsidio por reparación. Exactamente. Alcalde, vamos a la tierra más pequeña. ¿Sabe por qué le digo esta tierra más pequeña? Porque si bien es cierto, la comuna de Combarbalá ha sido dañada, pero su parte infraestructura de vivienda la conforman viviendas de adobe. Entonces, si bien es cierto, ya estas viviendas el Estado no permite que se construyan en nuestro país, pero también hay muchas personas que tienen subsidios. Entonces, la pregunta del millón, en estos instantes, ¿cuántas son las viviendas que se desplomaron y que efectivamente esas personas no tenían un subsidio o simplemente no tienen dónde vivir? A ver, esa pregunta es interesante porque no siempre existe la correlación que se plantea entre la casa de adobe y la casa de subsidio atrás, que es como el ejemplo que se ha puesto en varias oportunidades. A veces existe una casa de adobe donde la gente vive y existe un subsidio en otro lugar, que no está físicamente donde está la visita del personal de Serviu. Ya. Entonces, ese tema es importante porque, le insisto, todo acá se opera desde la buena fe. Uh-huh. Ese es el sentido lógico que tiene la canalización de ayudas. Por lo tanto, en una primera instancia alguien podría decir, mire, yo vivo acá, mi vivienda se ha derrumbado, se aplica la ficha FIBE, bueno, efectivamente hay una vivienda que está en malas condiciones, viene el director de obra y dice, efectivamente hay que derrumbar, ONEMI dice, hay que entregar una vivienda de emergencia, que en la primera etapa de la catástrofe, en la entrega de vivienda de emergencia, en este momento 236 casas han sido solicitadas al nivel central a propósito de este terremoto por daños irreparables o destrucción que han tenido producto de este sismo. Yeah. Y luego viene la etapa de hacer el consolidado de datos. Por lo tanto, hay muchas personas que van a recibir quizás una vivienda de emergencia por el canal de información que tiene ONEMI, pero hay que ver después la situación con respecto a subsidios definitivos. Porque si usted recibe una vivienda de emergencia en el contexto de que no tiene dónde vivir, que es algo atendible, porque puede ocurrir, se le entrega, se construye, y usted después necesita o quiere optar al subsidio de una vivienda definitiva, evidentemente Serviu va a revisar su base de datos y si aparece esa persona con una vivienda de subsidio, no se le va a entregar una segunda vivienda. Los beneficios son para las propiedades, para las primeras propiedades, para los domicilios.
Me explico. Si por ejemplo usted, que un hombre que tiene las posibilidades económicas, tiene 3 viviendas, tiene 3 viviendas, y en la suya, gracias a Dios, no ocurrió mayor daño, pero usted tiene una segunda vivienda que sí se dañó. Cuando se hace el cruce de información, su domicilio va a estar donde usted pernocta, donde usted vive, y no en esa segunda vivienda. El Estado va a entregar ayudas para los domicilios. Si usted tiene una segunda o una tercera vivienda, será el propietario el encargado de prestar reparaciones. No va a haber un subsidio por cada vivienda que usted posea. Ya. ¿Me entiende? Ahora bien, otra situación que se constata en los sectores rurales, tenemos viviendas de adobe de 200 metros cuadrados. Antigua. 5 habitaciones, 7 habitaciones. Y lo que ofrece el Estado es una vivienda de 24 metros cuadrados con un baño. Por lo tanto, en ese sentido, es muy importante destacar que los recursos del Estado son limitados y que la primera ayuda va a ser la vivienda de emergencia. Luego se analizarán soluciones, porque también hay un tema patrimonial que el gobierno quiere mantener. El adobe, si bien es cierto, ha cumplido un ciclo desde el punto de vista de la tecnología de la construcción, porque existen nuevos materiales, porque existen nuevas formas de construir, es indesmentible que representa una tradición y una historia, no solamente de Combarbalá, sino de la provincia de Limarí y de Chile. Y en ese sentido, el gobierno quiere apoyar infraestructura, a lo menos de tipo patrimonial, que pueda ser susceptible de reparación, para poder intervenir y no tener que demoler todo. Nosotros también en ese sentido hemos sido muy cuidadosos, porque acá no se trata de pasar una máquina y moler 4 o 5 cuadras de la comuna rápidamente por despejar luego. Acá nosotros estamos haciendo un trabajo que es técnico, es profesional, que toma su tiempo, porque al evaluar usted una vivienda no puede comparar la visión que tenga una persona que no tiene ninguna expertise en construcción, que puede mirar un par de fisuras, o puede parecerle muy grave, puede parecerle que es muy, muy severo el daño, a profesionales expertos en ese ámbito que evidentemente pueden cuantificar y pueden hacer una ponderación ajustada a la realidad de lo que representa la vivienda. Hay viviendas, por ejemplo, y lo he conversado con el director de obras, hemos analizado este tema muy en profundidad. Hay algunas que tienen que demolerse porque ya no resisten y ciertamente no hay posibilidad alguna de rescatarla. Y en ese sentido hemos estado procediendo, tanto en el sector urbano como rural. Pero hay otras que son susceptibles de demoliciones parciales. Es decir, si usted bota 1 o 2 murallas, por la contextura que tienen esas propiedades, que son grandes, muchas de ellas de gran espacio interior, es posible poder recuperarlas, reconstruir ese muro, reconstruir la zona que se está eliminando. Y hay otras que, francamente, no requieren demolición, pero sí requieren una reparación. Entonces, hay casos, usted me plantea el caso del que tiene la vivienda de adobe y el que tiene la casa de subsidio, pero hay casos de gente que solo tiene la vivienda de adobe. Y en ese sentido, el Serviu también va a apoyar, si es que cumple con los requisitos, con materiales de construcción para poder intervenir. Alcalde, en honor al tiempo nosotros hemos seguido su trayectoria, hemos dado vuelta, hemos mostrado imagen a Chile y al mundo de lo que está sucediendo en el sector rural, pero también a usted le queda claro algo que reveló también este terremoto, que hay mucha gente que, si bien es cierto, tenía arrendadas estas viviendas de adobe, pero no tienen dónde vivir. Ellos no tienen ni terreno y tampoco son dueños de vivienda. ¿Qué va a pasar con ellos, con estas personas? Eso es un tema que también se lo planteamos al gobierno. Yo aquí quiero entregar definiciones que llegan desde el nivel central. Ya. Primero, no se va a construir ningún campamento. Ya. Eso es una definición base, ¿ya? No va a haber autorización para levantar campamentos en Combarbalá ni en ninguna comuna de la región de Coquimbo. Eso me lo ha entregado como manera oficial el gobernador de la provincia. Me ha comunicado que el gobierno no está dispuesto ni disponible para entregar viviendas de emergencia para construir un campamento. Eso para dejar el tema cerrado. Acá tenemos distintos escenarios. Primero,
se parte de una lógica de que el que tiene o el que paga un arriendo en un lado y la casa se destruye, bueno, puede pagar arriendo en otro, ¿cierto? Pero en Combarbalá todos sabemos que hay una escasez de viviendas para poder arrendar. Y ahora es Y más. es un escenario real. Entonces, el gobierno flexibilizó en el sentido de que si el propietario de la vivienda donde se arrienda autoriza, se puede instalar una vivienda de emergencia. Es decir, un permiso de ocupación. Ya. ¿Ya? Un permiso de ocupación que tiene las características, obviamente, de ser precario, que no representa que le está donando ni entregando el terreno al arrendatario, sino que solamente un permiso para ocupar el patio, por ejemplo, e instalar ahí una vivienda de emergencia. Con eso nos queda más o menos claro, pero no, disculpe, pero honor al tiempo. Quiero hacerle la última pregunta. El proceso de entrega de ayuda, ha llegado ayuda de Bichuquén, acabamos de ver también los camiones de la Municipalidad de Concepción que acaban de llegar. ¿Cómo se entregan estas ayudas? ¿A quién se le está entregando esta ayuda? Bueno, primero que todo, agradecer la solidaridad del municipio de Bichuquén, del municipio de Andacollo, que también ayudó. Entiendo que la Municipalidad de Cerro Navia llegó con ayuda directamente a algunos sectores que no pasaron por la municipalidad, y la llegada hoy día de un camión con 5 toneladas de ayuda por parte de la Municipalidad de Concepción. Yo le quiero agradecer al alcalde de Concepción, que no dudó ningún minuto en apoyar a la comuna de Combarbalá. Es decir, ellos apenas se enteraron de esta catástrofe, se comunicó conmigo el alcalde y me dijo que toda la ciudad de Concepción estaba en disposición de apoyar a nuestra comuna de Combarbalá, cosa que le agradecí muy sentidamente. Estaba el deseo y ya se cumplió, ha llegado hoy día la ayuda. Ahora, un tema importante. Primero, la ayuda llega toda junta. Por lo tanto, tenemos que disponer personal para empezar a construir la caja de alimentos. ¿Me entiende usted o no? Porque esto no se trata de estacionar el camión con ayuda en la plaza y empezar a repartir al que vaya pasando. Esto tiene que tener algún tipo de orden, control, y en ese sentido nosotros lo primero que tenemos que hacer es categorizar la ayuda, formar las cajas. Para eso se necesita personal. Le recuerdo que el mismo personal que tiene que hacer esta caja está aplicando la ficha FIBE, por lo que la capacidad de reacción se va a ir dando por cuanto tengamos el recurso humano para poder ir formando estas cajas. Pero ya hay ayuda que se estaba entregando en algunas localidades. El reporte se va a entregar porque es algo público, así que en ese sentido la gente tiene que tener la tranquilidad de que la ayuda se está canalizando. Destacar también que días antes del terremoto, el 15 de septiembre, terminamos una entrega en toda la comuna de Combarbalá de cajas de alimentos que venían por el tema de la sequía, que nosotros ya habíamos adquirido. Entonces en ese sentido nos pilló un poco mejor parados porque se había entregado mucha ayuda días antes, pero esto lo vamos a utilizar para seguir entregando durante el resto del año. Finalmente, 18 casas son las que han llegado a la comuna de Combarbalá. En un pequeño resumen, tenemos una que está construida ya en el sector de Valle Hermoso. Así es. ¿Qué va a pasar con las otras? Bueno, las otras ya comienzan su periodo de construcción. Nosotros como municipio las estamos desplegando para poder entregarlas en los distintos puntos. Estamos pidiendo más, obviamente, son 236 las que pedimos. Tenemos al cuerpo de trabajo militar que está efectuando las acciones. Se tuvo que retrasar por los episodios de lluvia que han postergado, pero ya con las condiciones climáticas óptimas empezamos la construcción a partir de hoy día mismo en distintas localidades de la comuna. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.